Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos, que Dios les bendiga mucho en esta mañana. Estamos muy contentos, muy gozosos de volver a compartir esto que hemos titulado La Iglesia en Casa. Hoy tengo una palabra para mí, una palabra muy de estos tiempos, muy actual, algo que Dios me ha estado hablando. Estoy muy preparado y he resumido esta palabra para poder compartirla, que entre en este espacio que puedo tener. Pero antes que nada, quiero darles gracias por sus oraciones, a los que están acá en este lugar y a los que oran, a la iglesia en línea general, por el trabajo que se está haciendo en 25 de mayo. La verdad que ayer tuvimos la oportunidad de volver a ir a aquel lugar y nos vinimos muy sensibles, nos vinimos muy tocados, tuvimos la oportunidad de ministrar a una familia. Les pido sus oraciones. Yo sé que en estos tiempos ha crecido el número de infectados en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? Pero nosotros decidimos salir. Yo sé dónde me estoy metiendo y sé lo que estoy haciendo. Y Dios ha inquietado nuestro corazón para poder ayudar en estos tiempos y hacer algo al respecto, ¿sí? Y entendimos que era tiempo de salir de casa y poder compartir la palabra, así que hablé con la iglesia, con muchos de ustedes hemos hablado, y gracias por las donaciones, por los alimentos, por todas las cosas que nos se dieron. Después ya subí algunas cosas en Facebook, que no subimos, algunas fotos de lo que hemos compartido. Le mandan muchos saludos, muchos cariños los hermanos de 25, y realmente fue una bendición tremenda el día de ayer. Así que les quería compartir esto, y quiero compartirles la palabra de hoy. La palabra que quiero compartirles hoy titulé Viviendo desde la realidad de Dios. Tenemos que entender que hay dos realidades. Está la realidad de Dios, que es una realidad espiritual, sobrenatural, y está la realidad de nosotros, que es una realidad humana, natural, la cotidiana, la que vivimos a diario. Y muchas veces nuestra realidad no aporta a lo que Dios nos quiere hablar. O muchas veces no entendemos o desconocemos lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchos no entienden que incluso en estos tiempos de cuarentena, de epidemia o de pandemia, de que aún Dios sigue visitándonos, de que Dios sigue estando con nosotros y de que Dios quiere lograr algo en nuestras vidas. Lo que quiero compartirles y quiero arrancar para poder ir explayándome bien es 1 Corintios 3, quiero que busquen los que están acá. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2, es muy fresco porque estamos compartiendo con respecto a esto. Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. Y está hablando Pablo a los corintios y le dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Miren lo que dice la NTV. Dice: cuando tuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. El versículo 2 dice: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados. Dice después, al principio del versículo 3, la NTV, me gustó, dice: porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Tremendo esto, ¿no? Ahora, muchos nos sentimos como esos niños, escuchen esto que es importante, muchos nos sentimos como esos niños que estaban jugando afuera, y de repente vino papá y nos metió adentro de la casa y nos cerró la puerta.
¿no? Nos sentimos de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la ventana, a ver si la ventana podemos escaparnos o salir por la ventana, pero nos encontramos que la ventana no solamente está cerrada, sino que la ventana tiene rejas. Entonces, nos damos cuenta que la intención de nuestro papá era que nos quedemos adentro. Entonces, nos cuesta entender eso, que Dios también está interviniendo porque quiere lograr algo en nuestra vida. ¿Sí? El Salmo 11, versículo 1, búsquenlo también, que es muy lindo, porque tiene mucho que ver. El Salmo 11, versículo 1, solo el primer versículo, dice, en Jehová he confiado, y tiene una pregunta, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Dice la NTV también, yo confío en la protección del Señor. Así que, ¿por qué me dicen vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Ahora, hay algo que comúnmente decimos y nosotros decimos, Dios mira el corazón. ¿Sí o no? Todos decimos eso. Dios mira el corazón, pero decir eso es muy escaso, muy pobre. O tal vez es muy incompleto. Hay un pasaje en Hebreos 4:12 al final, luego que se habla de que la palabra es viva y es eficaz, dice como resultado que el Señor juzga las intenciones, ¿no? Dios discierne los pensamientos y juzga las intenciones del corazón. ¿Se entiende? O sea, no solo Dios mira nuestro corazón, sino que Él discierne nuestros pensamientos, ¿no? ¿Y qué más? Y juzga Él las intenciones de nuestro corazón. ¿Se entiende? ¿Qué estoy intentando decir? De que Dios nos examina en lo más profundo. Que Dios, en estos tiempos, Él está mirando nuestras reacciones y nuestros comportamientos. Como en el caso del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan? ¿No? Dos subieron a orar y sin embargo Dios dice, ¿cuál de ellos? Porque Jesús es el que explica la parábola, ¿no? ¿Cuál de ellos fue el que bajó justificado? Uno dice que oraba consigo mismo, yo doy los diezmos, ofrendo, me congrego, hago todo esto, pero sin embargo, el publicano se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio de mi pecador. Había una condición, había un arrepentimiento y un deseo de que realmente Dios mirara la condición de él porque él quería cambiar. Y dice Dios que ese bajó justificado. Otro pasaje, Oseas, capítulo 2, Antiguo Testamento, Oseas capítulo 2, estoy soltando muchas cosas rápido me parece, ¿no? Oseas capítulo 2, versículo 14. ¿Se entiende por qué uno a veces es inmaduro, es niño, como dice Pablo? Tenemos que entender, ¿no? Porque a veces nos encontramos como esos niños que estaban jugando afuera, haciendo su vida, y de repente como que de prepo el papá lo mete adentro de la casa y le cierra la puerta. ¿No? Entonces ahora empieza a vivir otra realidad el niño. Empieza a encontrarse encerrado y busca la forma de salir. Y a veces buscamos la forma de salir y creemos que nuestra vida óptima o nuestra vida va a ser mejor si salimos de todo esto, si hay una vacuna, si hay un resultado. Y no entendemos que este tiempo Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Oseas capítulo 2, versículo 14. Esto tiene que ver un poco con lo que estaba adorando, la adoración que escogió Jimenas para compartirnos en este momento. No le dije que cantara esa, sino que la escogió ella, pero tiene mucho que ver con esto. Dice el versículo 14, pero he aquí yo la atraeré, ¿no? Jimena cantaba, atráeme a ti. Pero dice, está hablando de Dios en este caso. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Porque aquí yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. 3 cosas que Dios desea hacer. ¿Cuáles son esas 3 cosas que Dios desea hacer? Primero, nos va a atraer hacia Él. Ese es el deseo de Dios. Que nos podamos acercar a Él. Que le podamos conocer. El deseo de Dios es atraernos. Él nos está llamando la atención. Él busca cerrar la puerta para que realmente podamos entender que hay un Dios que nos mira y nos quiere buscar. Segundo, nos va a llevar al desierto, nos va a poner en ese aprieto, en ese lugar donde a nosotros no nos gusta. A nosotros nos gusta que haya mucha bulla, que haya mucha gente, que haya fiesta.
Sin embargo, el lugar que escoge Dios es el desierto, nos va a llevar al desierto. Y tercero, lo más importante de todo, Él nos va a hablar al corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer y muchos están deseando, ¿no?, que Dios les hable al corazón en estos tiempos. Ayer, en una de las visitas que hacíamos con mi esposa en una casa, hermano, oren mucho por nuestras vidas. Estábamos hablando y ministrando a una chica y de repente Dios empezó a sensibilizar mi corazón y a mostrarme que ella decía en su corazón que sus oraciones no eran contestadas, que Dios no la escuchaba. Y eso le empecé a decir, ¿no? ¿Sabes qué siento en mi corazón? Que vos decís que Dios no te escucha, que tus oraciones no llegan, que Dios se olvidó de ti. Y cuando le empecé a decir eso, ella se empezó a quebrar. Y le empecé a decir, Dios te ama, Dios está con vos y Dios te escucha más en estos tiempos. Desde el momento que decidiste levantar tu voz en oración, Dios te empezó a escuchar. Así que nos acercamos, la abrazamos. Ella lloró mucho en el día de ayer. Y después que nos hicimos a un costado, ella nos dice, ¿sabe qué, pastor? Ayer estaba orando en mi casa porque realmente yo le pedía que Dios enviara a una persona y que me hablara de Él y que me hablara todas estas cosas. ¿Sabe? La responsabilidad y el compromiso que fue para nosotros en ese momento. Pero Dios nos escucha. Dios quiere hablarnos directamente al corazón. Es como Dios, cómo se mueve en un mundo espiritual, siempre nos va a guiar por un camino donde nosotros desconocemos el desenlace. ¿Se entiende esto? ¿Escuchaste, Daniel? O sea, Dios, como se mueve en un mundo espiritual muy distinto al de nosotros, Él nos va a guiar por un camino donde nosotros no conocemos el desenlace. ¿Se entiende? Somos finitos, nos falta, nos cuesta, no conocemos cómo va a terminar todo esto, pero Dios nos desea guiar por ese camino. Nosotros creemos que si logramos salir de donde nos encontramos, vamos a estar mejor. Si salimos de donde nos encontramos, vamos a estar mejor. ¿Sí o no? Pensamos. Y a veces es tan fuerte lo que presentimos que nos lleva a hacer cualquier maniobra con tal de alcanzar lo que creemos que nos hace falta. Hacemos una cosa, hacemos otra, irrumpimos, saltamos, nos agarra la ansiedad y buscamos lo que fuera. Cualquier maniobra hacemos para hacer aquello que presentimos que es lo correcto y no nos damos cuenta que Dios nos está conduciendo por ese camino. A veces el cambiar de ambiente es un engaño, porque uno piensa que si cambia, sale de acá va a estar mejor. Porque si salimos de esto vamos a generar cosas mejores. Y el cambio de ambiente es un engaño. ¿Cuándo es un engaño el cambio de ambiente? Cuando realmente no cambiamos en nuestro interior. ¿Se entiende? Si no cambiamos el lugar donde vayamos, nos pongamos donde nos pongamos, vamos a seguir estando de la misma manera. Ahora, el cambio de rumbo empieza por nosotros. ¿Cómo empieza por nosotros el cambio de rumbo? Cuando yo hago una evaluación previa de lo que necesito revisar, de lo que a mí me hace falta, yo empiezo a entender y el cambio y el crecimiento tiene que empezar por el lugar que nos encontramos. No, cuando a mí me pase esto, cuando yo me reciba, cuando yo salga de esto, me voy a poner las pilas, voy a hacer esto, me voy a proyectar, ¿se entiende? ¿Y dónde empieza? En el lugar donde nos encontramos, nosotros tenemos que empezar a cambiar de rumbo. Empezar a tomar una decisión. Y hay algo tan glorioso que me desespero por compartirles hoy, es empezar a bendecir y a ungir el lugar donde nos encontramos. Empezar a entender lo poderosa que es la oración. Empezar a entender que Dios está con nosotros y Dios nos acompaña en este camino. ¿Se entiende lo que digo? El camino de crecimiento y el cambio tiene que empezar donde nos encontramos, porque tarde o temprano debemos abrazarnos de esta realidad. Tarde o temprano debemos aceptar la realidad que estamos viviendo, que fue impuesta para nosotros, pero tenemos que empezar a entender qué es lo que yo tengo que hacer en estos tiempos. ¿No? Alguien decía que tenemos que ver el mundo como es y no como nos gustaría que sea. A veces mire hermano, porque uno empieza a hacer cosas y empieza a ser criticado, ¿verdad? Y lo primero que me preguntan cuando voy a 25 es, ese barrio está peor. Y es más, hermano, escuche, porque
Me estaba diciendo Teodora, la que la fuimos a acompañar ayer, me dice, pastor, a las 8:30 nos metemos adentro, o sea, porque a la noche no se puede andar de la violencia, de las cosas que suceden. Tremendo, pero tenemos que entender que no es de aquellos que quieren controlar la ciudad, que quieren tomar el control, sino que Dios está por encima de todas las cosas y que Dios camina con nosotros y que Dios puede cambiar y Dios puede revertir la situación, Dios puede revertir el presente de estas familias, de esta gente. Por eso estamos predicando la palabra, porque creemos que el Evangelio es poder para aquel que cree. ¿Se entiende? Ahora tenemos que abrazar lo que estamos viviendo. A nosotros nos gustaría que fuera de otra manera. Y la ansiedad de salir de este encierro nos está privando de ver muchas cosas. Por ejemplo, y tenemos que entender algo, que Dios nunca nos coloca en un lugar estrecho para crecer. ¿Me explico? Si Dios ha escogido este lugar, es porque este es nuestro invernáculo, por decirlo de alguna manera, va a ser nuestra hábitat para que realmente lo usemos, para nutrirnos y para que podamos desarrollar mejor lo que Él quiere lograr en nuestra vida. No sé si me explico un poquito. Que podamos entender que es un tiempo donde las oportunidades se nos brindan. ¿Puedo decir otra vez esto? Un tiempo donde las oportunidades se nos brindan. Ahora, José no quería ser esclavo. Esto lo compartí una vuelta. José no merecía ser esclavo. José no eligió ser esclavo. Pero a pesar de todo, esclavo fue José. En algún momento entendió José que el que lo estaba llevando por ese camino era Dios mismo. Y lo que nos toca hacer es abrazarnos, escuche esto, y sacarle el jugo a esa realidad que parece seca. ¿Se entiende? Esta realidad parece como que no tiene, lo único que va a hacer es empobrecernos más, esto nos va a llevar a limitarnos más. Sin embargo, yo entiendo otra realidad, entiendo otra perspectiva, entiendo de que Dios está presente en medio de todas estas cosas. Y Dios es un experto en bendecir, Dios es un experto en sacarle el jugo a lo escaso, a lo poco que yo tengo en mi mano, si yo aprendo a ponerlo en las manos de Dios. No sé si se está entendiendo lo que estoy compartiendo. Porque nosotros menospreciamos lo poco que nos toca. Porque Dios es un especialista en multiplicar lo poco que se encuentra en nuestras manos. Cuando decidimos lo poco, ponerlo en sus manos, falta decir el aceite, falta decir el pan y los peces, todo lo poco que parece, o lo raquítico, o lo escaso que está sucediendo, Dios puede convertir nuestra realidad en algo totalmente glorioso. ¿Se entiende? Cuando José lo entendió, decidió ser el mejor esclavo que podía. Que en esta cuarentena podamos ser los mejores esclavos en casa. ¿Se entiende? Cuando entendió José que Dios lo había colocado, cuando entendió que el destino era pasar un periodo de esclavitud, la bendición de Dios empezó a fluir de él de una manera extraordinaria. Cuando empezamos a entender que nos podemos convertir en los mejores esclavos en este tiempo para Dios, no estoy diciendo que nos quedemos encerrados en casa, nos podemos capacitar, nos podemos entrenar, podemos usar un instrumento, podemos darle la capacidad a que Dios siga tratando, porque decimos, Señor, ¿cuál es mi propósito? Señor, ¿cuál es mi plan? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que este tiempo Dios trabaje eso en nuestra vida. ¿Se entiende lo que digo? Que Dios pueda trabajar. Nosotros tenemos que decidir eso, capacitarnos, tocar algo, lo que fuere. Hay posturas que debemos asumir cuando la situación lo demanda, ¿sí? Y que no nos enganche lamentándonos, sino que demanda tener una postura rígida y espiritual fuerte en estos tiempos. Entender, no lamentarnos y quejarnos y deprimirnos y desanimarnos y ver esto como que el enemigo es el que está en casa, sino entender de que este tiempo es un tiempo de entrenamiento de Dios para nosotros también. Hay posturas que debemos asumir porque la situación lo demanda. Debemos meternos de todo corazón en la vida que tenemos ahora. ¿Se entiende? No sé si vamos a salir, no sé cómo va a pasar. No sé, pero yo he optado por ir a 25 y empezar a predicar la palabra. Y ojo, que yo sé el riesgo que estoy corriendo.
Sé lo que me estoy jugando, o sea, me cuido, tomo las precauciones necesarias, pero yo he decidido usar este tiempo y emprender en este tiempo y que Dios se pueda glorificar en esto. Ahora a veces tenemos que renunciar a realidades que deseamos. A veces hay realidades que deseamos mucho y soñamos, y a veces son hasta tan ilusorias que nunca se van a cumplir. Pero a veces debemos renunciar a realidades que deseamos para invertir. Me encanta esta palabra, para invertir. Escuchen esto, ¿no? Porque invertir significa sembrar. Invertir en este tiempo todo nuestro esfuerzo en bendecir el lugar donde nos encontramos. ¿Se entiende? Otra vez, invertir nuestro mayor esfuerzo en el lugar que nos encontramos. Tremendo, poder bendecir ese lugar. Hay un pasaje que lo he citado, Génesis, el primer libro en la Biblia. Génesis. Hoy tengo muchas ganas de predicar. Génesis 28, versículo 11. Versículo 11. Hablando de Jacob. Porque el papá lo bendice, suelta una bendición tremenda sobre él. Y necesitaba que ese cumplimiento de esa palabra, de esa bendición, se empieza a cumplir en la vida de Jacob. Entonces le dice, mira, no tomes mujer de este lado, ve a buscar una mujer en tu parentela. Y Jacob sale por esa palabra que el papá, Jacob salió por la palabra de su padre en busca de nuevas oportunidades. La palabra de Dios produce muchas cosas en nosotros. La palabra de Dios nos despierta, nos activa el propósito y genera muchas profundas cosas en nuestra vida. ¿Y qué hizo? Se dirigió sin saber a dónde iba, comúnmente al estilo de Dios. Nuestras oraciones no deben ser flacas y llenas de lamento. Señor, sácame de la cuarentena. Señor, sácame de mi casa. Señor, ¿qué puedo hacer esto? No. Tenemos que entender algo sumamente importante. Que nuestras oraciones deben abrir un camino para que el cambio suceda. Nuestras oraciones deben ser de tal calidad que tiene que abrir el camino, nuestra oración, para que algo suceda. ¿Me explico? Sí entiendo dónde estoy y sí entiendo lo que estoy orando. No citar palabras repetitivas, no orar de la misma manera, sino entender, cambiar mi postura en el lugar que yo me encuentro y orar de otra manera. La oración, ¿sabe qué? Y no estoy alargando, la oración es muy poderosa. ¿Cuántos creen esto? La oración es muy poderosa. Mire, le voy a contar un testimonio muy lindo porque ayer nos fuimos a 25 y no vimos a Cristina. Y cuando estábamos llegando le llevamos un tupper de la olla que habíamos hecho con alimento para ella, calentito allí, y se bajó la pastora y creo que Alicia se habían bajado las dos, y Cristina estaba realmente caminando. Y me llamaban a mí, así que bajé de la camioneta porque yo ya me quería venir, ya era tarde. Y cuando me dice, pastor, me dice, hoy me levanté sin dolor alguno. Hoy me levanté y tengo ganas de caminar y mire cómo estoy caminando. Y parecería algo raro, pero es la oración de muchos de ustedes que hemos orado para que Cristina se pueda levantar, se pueda poner en pie. Y verla así, yo digo, Señor, ¿cómo vamos a hacer ahora? Señor, no la podemos visitar, no la podemos llevar a un médico porque se había doblado la cadera. Señor, si incluso habíamos hablado con la mamá de Johanna, me llamó Ana y me dice, mira Gabriel, que si voy, el médico que va a ser un traumatólogo, tal vez un nutricionista, y hay que empezar a moverla de acá para allá, y los hospitales están colapsados. Entonces, lo que me quedó es decirle, bueno, hermanos, oren, por favor. Y la oración es muy poderosa. Si cuando entendemos que la oración es una llave maestra que abre todas las puertas. Eso es glorioso. Tenemos que entender eso. La oración no es simplemente algo como un adicional para el cristiano. La oración es viva y es eficaz. La oración es poderosa. La oración es una llave maestra que abre todas las puertas, incluso las que menos pensamos. La oración la abre. Entonces no es que no puedo hacer nada. Incluso estando en casa puedo orar y puedo hacer que las cosas sucedan de la manera más extraordinaria. Ahora es una llave maestra que abre todas las puertas, pero si la sabemos usar. Tenemos que aprender a saber usar. Jacob durmió en el campo. Mire, vamos a leer el pasaje, versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto.
Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Usted imagina esta escena en el medio del campo, el techo era el cielo, tal vez un frío en la noche, sin propósito alguno, y él elige unas piedras que había ahí en el paraje y se acuesta sobre ella. Y se acostó en aquel lugar, versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra, escuche esto, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Una palabra poderosa que él creyó. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios tiene una obra contigo y no te va a dejar hasta que la termine. Dice, y despertó Jacob de su sueño. Escuche, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice el 17, tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, dice, y la alzó por señal, y derramó aceite en ella, y llamó su nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje, en que voy, me diere para comer y vestido para vestir. Bueno, hay un sí y una promesa, pero hasta el 19 quiero compartirles. Tremendo. Me gustaría centrarme en todo esto, pero quiero compartirles otras cositas. Jacob salió por la palabra de su padre, en busca de nuevas oportunidades y se dirigió sin saber a dónde iba. Les hablaba que nuestras oraciones no deben ser flacas, ni llenas de lamentos. Jacob durmió en el campo y su techo fue el cielo. Y su almohada, ¿sabe qué fue? Una piedra. Pero Dios estaba con él. ¿Y sabe lo que hizo? Levantó la piedra. Qué loco esto, ¿no? Cómo nos cuesta entender las realidades de Dios. Para el hombre, para el mundo, para la gente de afuera, el cristiano y el poder de la cruz y la palabra y la sabiduría que nos da Dios a nosotros, es locura. Levantó la piedra en la cual se encontraba, el lugar donde él se encontraba. ¿Y sabe lo que hizo? Levantó esa piedra y la ungió la piedra con aceite. Ungió también el lugar donde se encontraba. Palabra para ti. Tenemos que ungir el lugar donde nos encontramos. Abrazarnos y creer que Dios nos ha colocado. Para el mundo es locura todo lo que te estoy diciendo, pero te estoy hablando hoy de algo muy espiritual. Ungió el lugar donde se encontraba. ¿Y sabes qué más? Y hasta lo bautizó al lugar con un nuevo nombre. Yo no sé cuál es el nombre del lugar que te encontrás: desesperación, derrota, fracaso. Hoy es tiempo de que te levantes y de que unjas ese lugar y le cambies el nombre. Porque tu actitud va a cambiar. Tú le vas a cambiar el nombre a eso. Porque Jacob dijo, estoy en el campo, y él empezó a ver otra realidad paralela. Empezó a vivir la realidad de Dios, como se llama el título de esta palabra. Empezó a entender la realidad de Dios donde él se encontraba. Allí en el campo, desértico, solo, se encontraba. El techo era el cielo, no tenía un techo donde resguardarse. ¿Sí? Y su almohada no era una almohada linda de pluma, era una piedra. Pero después se levantó de la visitación de Dios y entendió de que Dios estaba en el proceso de este tiempo. Entonces se levantó y ungió esa piedra, ungió el lugar y le cambió su nombre. Terrible. Creo que es tiempo de cambiarle el nombre a la derrota y al fracaso. El versículo 16, y despertó Jacob de su sueño. ¿Y qué dijo? Ciertamente Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Tienes que dar por sentado eso. Tienes que creer eso, que Dios está en el lugar donde nos encontramos. Pero dice que Jacob no lo sabía. Y tal vez tú no sabes que Dios está contigo y que Dios te quiere bendecir. Dice que tuvo miedo también ahí, ¿no? Jacob. El 17 dice, y tuvo miedo y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Cuán terrible es este lugar.
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ese es el punto de quiebre, cuando empieza a suceder la transformación. Ahí es el punto de quiebre. Ahí es donde empieza a suceder la transformación en nuestra vida. ¿Se entiende? ¿Cuándo es que empieza a suceder eso? Cuando entendemos de que Dios está detrás de todo esto y empezamos a alabar a Dios por la situación que nos toca vivir. Ahí empieza el cambio. Ahí empieza la transformación, cuando empezamos a cambiar y alabar a Dios por la situación que nos toca vivir. No quejarnos, no lamentarnos, no elegir una realidad ficticia, sino que entendemos que la realidad que nos toca vivir es la que tenemos que empezar a alabar y darle gracias por este tiempo. Gracias por lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, por la situación que nos toca vivir. Tito, capítulo 2, versículo 14. Nuevo Testamento, libro de Tito. El apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 14. Hablando de Jesús, dice, voy a leer el 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Mire lo que dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tremendo. Sacar la iniquidad, la maldad, purificarnos y hacer de nosotros un pueblo de buenas obras. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo celoso de buenas obras. Hay dones que provee el Padre, hay dones que provee el Espíritu Santo y hay otros dones que provee Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esos son regalos que se manifiestan en la vida de sus hijos, dones. Entonces, que este tiempo también empecemos a cultivar eso. Porque si hay algo que me desespera muchísimo, hermano, ¿no? A veces no nos dan los tiempos para hablar con las personas, pero vemos que la gente habla mucho, pero su vida no está realmente preparada. La gente enseña mucho, pero no vive lo que enseña. Y estos tiempos donde hemos aprendido mucha palabra, incluso los devocionales que compartimos cada día, son de tremenda bendición para ellos. Pero nosotros mismos entendemos que existe una brecha, como que hay una contradicción en muchas veces lo que enseñamos o la palabra que portamos y los comportamientos propios de nuestra vida no son muy compatibles con lo que decimos. Entendemos que a veces la brecha se hace tan larga o pareciera tan contradictoria lo que decimos, que pareciera como que se habla de dos personas distintas o de dos personas totalmente diferentes. Uno es el que predica bonito y el que vive es otra cosa. Pero sin embargo este tiempo tiene que servirnos y debemos entender que Dios no regala dones y ministerios. Dios regala personas con dones y ministerios. Y que el don que en este tiempo hoy podemos cultivarlo, Dios quiere que podamos ser mejores personas en este tiempo. Que podamos trabajar eso en nuestra vida. Que podamos, el don que portamos, que podamos hacer el uso correcto. Qué glorioso que es cuando las cosas se ensamblan correctamente, ¿verdad? ¿No? Cuando te dan un clavo y vos resulta que tenés un martillo para darle al clavo. Cuando te dan un tornillo y resulta que vos tenés un destornillador para ajustar el tornillo. Qué hermoso cuando las cosas se ensamblan correctamente. Qué glorioso que es cuando Dios nos da un don, un talento. Y nuestra vida es el recipiente correcto para recibir eso. Entonces realmente podemos glorificar a Dios con eso. ¿Se entiende? Ahora, los regalos que se manifiestan en la vida de sus hijos. Pablo habla muy lindo de esto. Habla acerca de la misericordia, habla del servicio, habla de la exhortación, habla del discernimiento, ¿sí? Y Dios quiere que sus hijos puedan portar esos dones y que los puedan usar correctamente. Qué bueno que es cuando las cosas se usan correctamente. Hoy le hablaba a Brian antes de que empecemos a compartir esto, que cuando nosotros vamos como pastores a visitar a una persona, la gente se predispone de otra manera. Se genera como un clima.
ellos se preparan como algo sumamente espiritual. Y la palabra que le dice el pastor a ellos, la toman como si fuera una palabra misma que viene de parte de Dios a sus corazones. Eso lleva el compromiso y la responsabilidad de mi vida, porque incluso lo que yo le llego a decir, por más bien preparado que esté, Dios logra tapar los huecos y satisfacer las necesidades que la persona quiere oír. ¿Se entiende? Entonces, qué importante es el mensaje y qué importante es mi vida que lleve, que sea un complemento de lo que estoy enseñando y de lo que estoy diciendo. ¿Me explico? Sí, se entiende. Que no hay nada más hermoso cuando una pieza se ensambla con las demás. Pablo usa muchos, esto lo hemos visto cuando habla del cuerpo, ¿no? Cuando un miembro, ¿no? Qué glorioso es cuando Jimena empieza a adorar y le damos lugar a la predicación. Son dos cosas que usamos, tanto el talento y el don de Jimé, con el don de la palabra lo usamos para el servicio. Digo, eso es dinamita, cuando uno empieza a adorar, cuando uno empieza a exaltar, es cuando uno aprende a usarlo correctamente o debidamente. O sea, tenemos que entender que cuando el Hijo de Dios se le otorga y lo usa debidamente, es la admiración de la gente, o es la exhibición donde empezamos a exhibir a Dios. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Se empieza a ver la realidad de Dios en las cosas que hacemos. Porque no somos simples personas, no somos personas comunes con un don extraordinario. Y empezamos a movernos en la realidad de Dios. Parece muy loco lo que estoy diciendo. Pero tenemos que entender algo, que el valor que debe tener una persona con dones. ¿Cuál es el valor que debe tener una persona con dones? Es lo que se ha convertido a través de ese don. Hay gente que se infecta y se contamina y se embriaga de su mismo don. Pero hay gente que entiende que necesita estar muy preparado, que tiene que tener mucho temor, que tiene que tener mucha humildad para que ese don pueda ser usado debidamente y correctamente como Dios quiere. Me explico que este tiempo de cuarentena, este tiempo de casa, que podamos trabajar mucho en nuestra vida para poder entender todo esto. Eso es lo que se ha convertido a través de ese don. Se nos ha otorgado poder, pero porque dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero escucha esto que es importante, se nos ha otorgado poder, pero este poder es para servir, que podamos servir con ese poder. Enseñar con la vida como lo hizo Cristo, ¿no? La luz de Dios, todo lo que resplandece en nuestra vida nos exhibe, y por lo que portamos, la palabra y su espíritu, eso nos convierte en un referente. Y nuestro llamado demanda, nosotros, escucha esto, nuestro llamado demanda las más altas devociones, las más altas expresiones de devoción en nuestra vida. Que salgamos de casa no orando siempre de la misma manera repetitiva, sino que se vea que realmente nos hemos metido a una vía de intimidad con Dios, a mayor devoción, a mayor práctica en el uso correcto de las herramientas de Dios para destruir todas las fortalezas que se levantan en este tiempo. Ahora, demanda las más altas expresiones de devoción, más compromiso y más santidad. Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, un pasaje que Henry lo citaba mucho. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. La primera parte dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Terrible. Lo vuelvo a leer otra vez. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder. ¿A quién? A favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Que Dios nos ayude. Este tiempo nos sirve para trabajar en nosotros mismos. Nos sirve para trabajar en nuestro corazón. Algo que es muy difícil de lograr es la coherencia, ¿no?
La coherencia en el mensaje que proclamamos y la forma en que vivimos. Que no nos frustres. Que no nos frustres. Porque eso ha llevado a desanimar a muchos hermanos y muchos han dejado el camino y el servicio porque se daban cuenta que lo que predicaban era muy alto y lo que vivían era muy bajo. A veces el contraste en nuestras acciones y nuestra enseñanza es tan marcado que termina neutralizando el impacto de la palabra. O sea, no causa más poder y la gente, porque nuestra vida no es compatible con el mensaje que portamos. Ahora, cuando nuestra vida está bien preparada, cuando nuestras actitudes, ayer hablábamos, allí en 25, y me decía, pastor, a mí me falta paciencia para atender a la gente. Porque hay gente que ya se les habló y otra vez vuelven y vienen lastimadas. Y nosotros tenemos que seguir asistiéndolas hasta que Dios le abra los ojos, hasta que Dios las haga crecer. Pero nosotros vamos a ser el medio, nosotros vamos a ser el vehículo para que Dios pueda crecer en la vida de ellos. Porque si Dios tuvo paciencia con nosotros, debemos tener paciencia con todos los demás. Ahora sucede que nuestra vida no nos respalda, ¿no?, de las verdades que pretendemos compartir con otros. Y a veces pareciera, ¿no?, como que son dos personas. Sabemos bien qué es lo que nos conviene, pero no siempre lo practicamos. Siempre sabemos qué es lo que nos conviene. Y que este tiempo, ¿no?, de estar en casa, que no salgamos a alterar, que sirva para trabajar acá en nuestro corazón. Porque siempre somos jueces para otros. Creo que Jim había subido un devocional así. Somos jueces para otros, pero así de difícil, se hace tan difícil resolver esos temas en nuestra vida, en nuestro propio interior. Somos jueces para ver lo malo en otro, pero para resolver nuestros problemas íntimos, lo que está acá, se hace muy difícil resolverlo. Así que escucha esto, debemos trabajar incansablemente, continuamente, no desanimarnos, porque continuamente vamos a ver que no es compatible nuestra realidad con la realidad de Dios. Pero debemos trabajar incansablemente para cortar la brecha, para que la brecha se pueda cerrar, para que lo que nosotros estamos predicando viva acorde con lo que vivimos. ¿Se entiende? Entre nuestro comportamiento y la palabra que deseamos compartir. Mayor va a ser el impacto que lograremos en los demás. Se trata nada más y nada menos que vivir lo que enseñamos. Cuando Jesús enseñaba, la gente quedaba admirada. La gente quedaba asombrada porque lo hacía con autoridad, ¿no? A veces queremos enseñar cosas en otros que son muy bonitas, pero que nosotros no las estamos viviendo. ¿Con qué autoridad las vamos a decir? El Señor enseñaba con autoridad. Era la admiración, era el asombro, se asombraban. Dice que cuando Jesús abría su boca enseñaba. Tremendo, ¿no? Ahora, porque el Señor vivía lo que Él enseñaba. Nosotros tenemos que en estos tiempos hablar menos y vivir más de lo que Dios quiere que vivamos. Así que podemos trabajar. Dediquémonos a nuestras acciones, dediquémonos más a nuestras acciones y disciplinemos más nuestros labios, ¿sí? Que podamos ver, que la gente pueda ver el ejemplo en nosotros. Hoy, que podamos trabajar mucho este tiempo, que podamos entender que es la realidad de Dios que Dios quiere que vivamos. Así que, hermano, te animo a que no te quedes, a que trabajes incansablemente en tu vida. Tienes muchos dones. Usa la misericordia. Tenemos que usar mucho el servicio. Tenemos que usar la exhortación en el buen sentido. Es llamar la atención, es llamar aparte a que haga lo bueno o a que haga lo malo. Eso significa exhortación. No exhortación es algo, yo soy el malo, sino a que la persona se retracte de su camino y pueda revertir su situación, que podamos usar ese don también, y el don de discernimiento, de discernir la situación, la realidad. Hermano, pero que podamos ungir este tiempo en nuestra casa, que podamos ungir y cambiar el nombre, bautizar. Jacob bautizó el lugar, se llamaba el lugar de Luz y Jacob lo bautizó, porque tuvo un encuentro con Dios, y que nosotros podamos cambiar nuestra realidad y podamos vivir, como dice este mensaje, podamos vivir la realidad de Dios.
Que Dios te bendiga mucho.